Bienvenidos a Cuidadores 65. Cuidar con amor, vivir con bienestar. Un espacio para acompañar, informar y apoyar a quienes cuidan con tanto amor a nuestras personas adultas mayores. Mi nombre es Montserrat Miranda. Hoy vamos a hablar sobre estrategia de cómo acompañar a las personas adultas mayores con temas de demencia o Alzheimer. Bueno, darle las gracias por este espacio, don Norbert. Entonces, Bien, adelante. le dejo a usted aquí el micrófono abierto. Vamos a ver, está el caso de doña Marisol. Dice doña Marisol: hola, necesito ayuda. No sé qué hacer con mi papá. Siento que todo se le olvida. Ahora se está escapando en las noches, no se quiere bañar y empieza a contar historias de cuando era niño. Las repite una y otra vez. Por favor, ayude. ¿Qué le podemos decir a doña Marisol? Bueno, doña Marisol, efectivamente esto que usted está viviendo lo viven millones de familias en el mundo. De hecho, más de 50 millones de personas viven con la demencia, viven en el mundo. Y entonces, este sentimiento que ella tiene, ¿ahora qué hago? Tal vez el primer punto a rescatar es que el deterioro cognitivo que puede llevar a la demencia, y pareciera que lo que nos cuenta induce a pensar de que como que está más avanzado el problema, puesto que se está perdiendo. Entonces, ciertamente con el envejecimiento empiezan a haber cambios normales, pero cuando esos cambios afectan nuestra vida diaria y necesitamos ayuda de otras personas, cuidado, podemos estar a las puertas de una demencia. Aquí la primera mensaje es: no normalicemos esto que está sucediendo. Porque resulta que yo, que me dedico a la parte clínica, es decir, ver las personas y analizar qué es lo que tienen y definir diagnósticos, un grave problema que existe es que se normaliza estos cambios y se retrasa el diagnóstico. Pues aquí, primer mensaje, este auxilio, ¿qué hago? Bueno, el primer mensaje: analicemos de qué se trata. Y ese analicemos qué se trata tiene su situación compleja también, ¿verdad? Y siempre tenemos el deseo de que eso tan complejo se facilite el acceso a las personas, y ese es un mensaje de toda la sociedad. Porque este auxilio es muy claro y tiene razón, porque necesitamos que el sistema de salud, público o privado, tenga accesibilidad a las personas que están viendo cosas que les parecen normales, pero que necesitan saber con un profesional del área, porque no necesariamente es médico, puede ser de psicología, puede ser área médica, necesita que alguien le diga si esto que está viviendo es una enfermedad. Y entonces el gran reto es que toda la sociedad preste atención a ser más accesible, porque si las citas están a 3 años, 4 años, ¿qué hacemos? Sí, eso es algo que se nos repite constantemente. ¿Y cómo identificar esos comportamientos? Digamos, en este caso de doña Marielos, doña Marisol, dice que se está perdiendo, que se repite, pero hay un previo, digamos. Bueno, siempre hay un previo, aunque pueden haber situaciones muy agudas, pero bueno, lo normal es que estén sucediendo cositas y me toca a mí preguntarle: ¿y hace cuánto nota cosas? Y me dice: bueno, es que hace un mes se está perdiendo. En serio, pensemos un poco hacia atrás. Y resulta que cuando no le repite cosas o problemas de memoria, dice: bueno, sí, hace 6 meses. Bueno, dice la otra hija: no, la verdad que hace como 2 años. Bueno, pensemos la Semana Santa el año pasado. O pensemos el diciembre del año pasado. Y cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que habían más síntomas que justamente fuimos normalizando. Porque, como se dice, todo el mundo tiene problemas de memoria, o eso es normal de la vejez, chas.
Ajá. nos alejamos de poder hacer un diagnóstico. Y sí, efectivamente, cuando estas enfermedades son progresivas y son degenerativas, no ocurren de un día a la mañana. Por ejemplo, sabemos que el Alzheimer, cuando ya hay evidencias de síntomas muy contundentes, porque demencia es cuando esas pérdidas afectan el día a día. Ajá. Cuando mi problema de memoria, o mi problema de orientación, o mi problema de finanzas, o mi problema de poder hacer las cosas que antes hacía en la cocina bien, llega al punto que necesito de otra persona para hacerlo, eso ya se llama demencia. Antes de eso, se llama, pongámosle diferentes nombres, deterioro cognitivo moderado, deterioro cognitivo leve, y ahí entonces, esas primeras manifestaciones, cuando ya hay demencia, ya han pasado hasta 15 a 18 años, Uy, qué dice la montón. ciencia. Entonces, demencia y Alzheimer son totalmente distintas. Bueno, digamos que demencia es cuando hay pérdidas de funciones cerebrales Ajá. al punto que requiere ayuda de otra persona. Y entonces demencia hay de muchos tipos. Una es Alzheimer, las más Ajá. frecuentes, hay vasculares, hay combinados, hay por Parkinson, hay por infecciones, hay por trauma. Ajá. ¿Verdad? Entonces, lo que le quiero contar es que específicamente en Alzheimer, cuando ya está la demencia, Ajá. hemos podido entender desde la ciencia que ya había empezado el fenómeno hasta casi 20 años antes. Imagínense, y la gente quiere identificarlo así de un día para otro. Pero el gran dilema, como nos cuenta la señora, es que este auxilio me da la impresión que ya hace rato viene el problema. Ajá. Y entonces, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, y me dicen, ¿y por qué hasta ahora me damos cuenta? Bueno, eh, no podemos echar marcha atrás en el tiempo, lo importante es en el hoy poder definir. Creo que el primer consejo en ella es, entonces, definamos qué está pasando. Ajá. Porque resulta que alguien puede estar confundido, ¿verdad? Ojo, Ajá. bueno, esas demencias. Pueden haber otras razones. Ajá. Historias hay muchas que se automedican, que fueron a la farmacia, que se toma una pastillita para dormir, una pastillita para la gripe y entonces se desorientó y entonces, ojo, tenía una infección urinaria y resulta que se desorientó y ojo, no necesariamente es una demencia ya a primeras. Por eso es que se requiere en este auxilio que nos está contando, poder encontrar el lugar donde nos puedan ayudar para poder definir qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son las etapas del Alzheimer en este caso? Bueno, en específico, digamos que hay un preliminar, como bien decías, se llama preclínico, es invisible, básicamente solo se hacen con estudios científicos muy importantes, genéticos, moleculares. Luego está la etapa del deterioro cognitivo leve, pequeñas fallas de memoria. Usted dice, uy, ahora que me está diciendo eso, bueno, mi mamá tiene, el compañero de trabajo, hasta a mí se me olvidó. O el Sí. deterioro cognitivo leve se puede confundir con pérdidas de memoria, digamos, sutiles o digamos que no trascienden más allá. Pero cuando esto se hace más frecuente y lo están notando otras personas, ya podemos estar ante la presencia de una enfermedad cognitiva. Demencia, como ya sabes, Ajá. es cuando esa falla de cualquiera de las capacidades del cerebro, se llaman cognitivas, requieren asistencia a una persona. Y entonces ya se llama demencia. Ahora, estadios. Los estadios van en función de mis pérdidas. Ok. Sí, yo todavía puedo hacer mis cosas, tengo esos cambios cognitivos, pero todavía puedo bañarme, vestirme y hacerme mis cosas, aunque se me olvidan otras, eso es leve. Moderado es tener fallas en finanzas o fallas en dejar las cosas encendidas y no exactamente saber cómo se llaman las cosas o no reconocer las caras de las personas cercanas. Eso es moderado. Y severo es, lamentablemente, ya no saber cómo limpiarme, cómo bañarme, cómo vestirme Ajá. o cómo encontrar las palabras para, digamos, comunicarme. Y ese punto
precisamente es uno de los más interesantes. ¿Cómo me comunico yo con esas personas con Alzheimer? Bueno, estamos pensando, Ya en un mira que es un estado. estadio avanzado. Ajá. Bueno, hay algo muy importante acá, y es que el cerebro es una maravilla. Cuando hay demencia, no es que el cerebro se dañó todo, es una idea como un poco exagerada, falsa. No es que tiene demencia tipo Alzheimer severo y ya todo no funciona, ¿no es cierto? Y era que hay una área del cerebro que es indestructible, que es el área de las memorias de las emociones. Mm, Entonces, tu voz, no sé quién eres, pero sé que es mi hija, ajá. el reconocimiento del amor, del abrazo, Ujú, ¿verdad? De la música, ¿verdad? ujú. Entonces, cuando dices, uy, ¿cómo me comunico con alguien? Bueno, utilice todas esas herramientas de las emociones. Una foto puede ser trascendente, una pieza musical que le gustó a los Panchos y tal pieza, y esa fue fantástico. La nueva generación sería Chayanne, ¿verdad? Ahora que estuvo por acá. Ahora que está famoso. Entonces, conozco más de una amiga que esa va a ser la clave. Si les toca la demencia, Ajá. ponemos el Chayanne. Y el abrazo, las palabras, pero también el cerebro que reconoce el afecto, de verdad, ¿verdad? La cercanía. Pero si estamos de mal humor, estamos acongojados, estamos frustrados, se nos nota. Si se nos nota normalmente, Sí, sí, dice, cuando uno uy, anda ahí aquel de llegó malas. Mm. cara de cuatro picos, mire, que mejor ni me le acerco. Justo eso le pasa a las personas con demencia. Saben, el cerebro, reconocer a alguien que está de malas pulgas. Entonces sí voy a reaccionar. Sí, porque una de las cosas que hemos comentado, digamos, los cuidadores se acercan y nos dicen, es eso, cómo manejar ese comportamiento difícil, porque a veces llego y mamita, ¿cómo estás, papito? Un beso y "Urr, no quiero", y se ponen violentos. ¿Cómo manejar eso? Bueno, habría que identificar qué es lo que, digamos, yo no diría que se enojan, sino que lo frustran y se confunden. Ujú, Porque a veces uno va marcando a las personas cuando me dicen, uy, es que es tan bravo, es que es tan agresivo. No, es que tal vez está frustrado, tal vez está confuso, tal ujú, vez está respondiendo a algo. ujú, Por ejemplo, el baño es un lío, siempre. ujú. Sí, eso es lo que Pero hemos no es lo dicho. mismo decirte a ti, papá, hay que bañarse ya, que, y haciendo eso, que subí la voz, ¿verdad? A propósito, Ujú, y los que no nos están viendo, vemos que yo punzo el ceño y ujú, hago cara fea, ¿verdad? No es lo mismo decir eso así, un mandato, ujú, porque recuerde que yo no sé exactamente quién eres, ujú. ¿verdad? Pero entiendo que yo soy el papá. Bueno, etcétera, puede ser pasar eso que decir, uy, papá, hoy vamos para. Recuerda que tenemos una actividad, tenemos que salir, tenemos que bañarnos porque nos están esperando. O sea, cambiarle Ujú. el planteamiento del baño, aunque después no se acuerde por qué, pero es diferente a un mandato que a una Vamos a. sugerencia y Ujú, vamos juntos a. ujú, Ya se hizo tarde, tenemos que ir a la cita. ¿Verdad? ujú. Entonces, ciertamente es fácil decirlo, pero cuando se es cuidador de 24/7, qué difícil, ¿verdad? Sí. Por eso es que los cuidadores hay que cuidarlos tanto, Sí, de darles hecho, herramientas como esta que estoy haciendo. sí, de hecho y bueno, uno de los episodios anteriores hablamos sobre el tema de los cuidadores quemados, cómo Ah, sí. identificarnos, ¿verdad? Y cómo mezclar, cómo viene todo esto a mezclarse en esto. Ahora, con las personas, volviendo a las personas con este tipo de mente, ¿cómo estructurar un día con ellos? ¿Cómo estructurarles? ¿Cuál podría ser una rutina? O cómo, digamos, cómo trabajar con ellos para que sea un poquito más. Bueno, yo siempre tengo un dicho, ¿verdad? Que la gente siempre entiende. Decía mi abuelita, el que nada tiene que hacer, saca pollos a vender. Ujú, Es decir, incluso para nosotros, ujú, aplica. ujú, Si yo no tengo ningún plan en el día, es un día muy aburrido y confuso, y si además vivo con una demencia, puede ser que mi mente esté en otro lugar, en otro momento de la historia. Y sé que tengo que hacer algo, entonces voy a caminar, me voy a poner inquieto, ya me tengo que ir.
si no hay un plan en el día. Entonces yo le digo a la familia, bueno, no, aquí hay que, mire, su papá tiene la agenda vacía, su mamá, no tiene nada que hacer en la semana. Ujú. ¿Y qué hace su mamá? Nada, está sentada Viendo la novela. aburridísima. Ujú, Y además el televisor no necesariamente está entendiendo, ujú, ¿verdad? Entonces sí, el día tiene que tener una organización. Tampoco es militar, ¿verdad? Pero tiene que tener un orden. Tenemos que tener un orden de la mañana, ganar la limpieza o la higiene del día. Ojo que no estoy diciendo exactamente baño, higiene. Tenemos que ganar la higiene del día. Entonces, ese es un gran tema porque los cuidadores se frustran muchísimo porque hoy no le se quiso bañar, pero por supuesto estoy viviendo con la demencia y sale una cosa de arriba, fría, me cae en la espalda y yo qué estoy haciendo aquí. ujú. Y todo cerrado, encerrado Y ahí. qué está pasando, Ujú, no me anticiparon, me quitaron todo, me sentaron ahí. Bueno, sí. pues si se ponen en esos zapatos, va a ser una guerra. Entonces la mañana tiene que estar estructurado pensando en higiene, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del baño, no necesariamente es una ducha de río, sino una manguerita o una palanganita y vamos desde los pies para arriba, o el pañito, mi papi, me tuve una mancha aquí, mire, le cayó en un café, vea, se le manchó eso, voy a cambiar la cama, ahí se lo voy llevando. La mañana tiene que también conseguir con la demencia el tema de movimiento humano. Ujú, También tiene que tener algunas actividades recreativas o ocupacionales. ujú. Y no posible no dejar espacios vacíos, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener diseñado un plan de actividades. Bueno, y las actividades para don Juan, para don Fernando, para doña María, van a depender de su historia personal. Ujú. No, por ejemplo, si a mí me tocara vivir con demencias, pues no creo que sería una buena idea que me pongan a hacer tortillas, porque no tiene implicación para mí. Pero una señora que fue ama de casa, que la cocina fue muy importante y le tenemos que hacer panes, porque vienen las visitas, puede ser una participación, no es que hay que dejar No hay que el ponerla a hacer almuerzo, todo la ella. comida de toda la gente, pero es una participación, coger frijoles, hacer cosas, estar activo. Hay una tendencia a decir, no, es que no quiero, yo no ocupo eso, porque duro más tiempo, ¿verdad? Entonces ahí va uno cometiendo errores, porque ciertamente ser cuidador no es fácil, Para no nada es es fácil. fácil, ¿verdad? Pero funciona que la persona que está viviendo con demencia sienta que está trabajando en algo. Ujú, Ahora, ¿en qué? Pensemos en lo que don Fernando fue en su historia, o doña María, si fue un señor que siempre fue activo, que tenía un tallercito. Eh, Tengo muchas historias porque tengo muchos años sí. de ver casos. Entonces un señor, recuerdo que le gustaban eh, las bicicletas, un taller, y se le armó un taller de bicicletas ahí. Nunca termina de arreglar ninguna, pero siempre está ocupado. Otro señor, recuerdo como un plan exitoso, con una demencia avanzada, eh, trabajó como en un banco, finanzas y cosas. Ujú. Entonces la familia, ahí me mandan fotos de pusieron una mesa con papeles de todo tipo, ¿verdad? Y un sello y una rapadora y está fajado Todo el día pasa haciendo haciendo como. cosas, ¿verdad? Qué bonito. Entonces hay que idear eh, con alguna destreza e innovación. ¿Qué podría hacer? No es, si hoy falló una cosa, mañana es otra, pero no hay que llegar al día sin un plan, o Ujú, no hay que llegar yo diría que a la semana. ujú, Toda la semana hay que tener planes. Si hoy fue exitoso A, mañana es exitoso B. Así que ujú. incluye muchas cosas, pueden ser hasta pintura. Tengo otro ejemplo para decirte, una señora con una demencia avanzada. Y entonces yo la fui a visitar a la casa y yo noté que las paredes del cuarto estaban rayados.
Y entonces estaban desesperados porque la mamá estaba inquieta, se enojaba porque ya se iba, todo Ujú. lo que me estás contando, pero veía que las paredes estaban ya, así que no lo ponen a pintar. Entonces buscaron un pintor, les dieron las instrucciones y la señora empezó a dibujar, a pintar, y la señora con demencia y todo, llegó a hacer la exposición, que los hijos le ayudaron. O sea, era una Imagínese, artista oculta. ahí estaba Y escondida. entonces creo que todos tenemos cosas ocultas o cosas conocidas, Ujú, pero lo que no podemos hacer es no tener un plan, ujú, porque entonces se complica tanto por la persona que vive con demencia, que se va a confundir, se va a perezar, está aburrido, ujú, ¿verdad? Eh, Ejemplo, ayer que estuvimos aquí en casa haciendo un Via Crucis, ujú, entonces traje a mi papá que vive con la demencia ujú. y entonces lo que hicimos, se puso a ordenar servilletas, trajo cortando unas piezas de mecate para hacer unos adornos y regalitos, estuvo ocupado, estuvo Ujú, limpiando el jardín, estuvo con las gallinas, pero en su casa no tiene eso, ¿verdad? ujú, Entonces hay que lidiar con los medios que tenemos y te pasó entretenido y no se confundió. ujú. Estuvo ocupado y Ocupado. con una sensación de satisfacción personal que estuve haciendo algo productivo. Ujú. Y yo creo que eso, ese de sentirse ocupados, va en todos, ¿verdad? Porque incluso tengo también adultos mayores que dicen que ellos quieren Claro, sentirse ocupados, entonces, y ellos que están, digamos, que todavía en sus funciones normales, van, vienen, hacen, ¿verdad? Imagínese una persona con una demencia. bueno, sí, el llamado a las municipalidades activas, por Ujú, un ejemplo nacional, que incluso tienen su centro diurno. No sé sí, si tienen más, pero yo el lo fui que a Power. conocer. Ah, bueno. Ajá, Y entonces, efectivamente, es un centro de reactivación cognitiva, ujú. social, emocional, participativo. O sea, que tengamos más años no significa que tengamos menos capacidades. Sí, no, y ahorita, aparte de los proyectos que tenemos, son las huertas comunitarias, Ah, buenísimo. en donde queremos involucrar también a los adultos mayores, ¿verdad? Tenemos la piscina, que hay todo un programa también Sí. para ellos. O sea que ellos, hay opciones, pero se nos están quedando en la casa. Ese es el gran problema. Ese es el gran reto. Ajá, ese es Lo el reto. cambiamos de problema a reto, cosas Sí. por resolver. Bueno, y de verdad que tiene que ver ese pensamiento de intentar ver, buscar soluciones y con participación familiar y comunitaria. Creo que es lo más exitoso que podríamos hacer. Ujú. Y aquí tenemos algunas preguntas. Sí. Nos dicen, ¿cómo manejar la alimentación cuando se le olvida comer? Bueno, eh, ahí la doctora de nutrición que me ayuda, entonces siempre me dice hay que estar ofreciendo, hay que jugar con los colores, con los aromas, ¿verdad? Con las texturas. Los platos escandalosamente llenos de cosas, se confunde, o si en la mesa hay muchas cosas, lleno la mesa, muchos platos y vasos, como que se pierde la ilusión de comer. Ujú, Pero entonces ahí, bueno, entre gustos y preferencias, en pequeñas piecitas y cosas, snacks, ahí uno va ganando la batalla. ujú, Pues cómete esto, ya casi nos vamos. Así que no comió, pero... Y usa los colores y los aromas y las pequeñas porciones y el orden en la mesa. ok. Esa es una buena estrategia. Ahora, si está perdiendo peso, esa es otra historia. Ujú, A veces las demencias dificultan o retrasan algunos diagnósticos. ujú, Pero que si se me olvida comer, pero después me desquité comiendo y no bajé peso, el problema es menos grande. ujú. Es tal vez se angustia más el familiar que el paciente, ¿verdad? Sí, creo que eso las preguntas que tenemos van mucho como en eso. Es más el familiar que el paciente. Porque, repite, ¿verdad? ¿Cómo controlar a la persona adulta mayor cuando se ponen agresivos, ¿verdad? Decía mi abuelita, ese es otro dicho, decía mi abuelita, cuando llueve, ¿qué hace usted? Escampa.
Ujú. Bueno, algunos familiares que están cansados, agotados, y se entiende de sobra, dice, meten al aguacero. ¿Qué es el aguacero? Mira, no vamos a hablar que está enojado, ni que está chichoso, que está frustrado y confuso. Digamos que está Ujú. muy molesto en ese momento. Yo no me quedo ahí haciendo una polémica. Es que yo ya te dije, pero mira que yo no he hecho una discusión. Ujú. Usted hace retirada si la persona está, digamos, en un lugar seguro. Ujú. No te quedes en el aguacero mojando. Ok. Como la misma enfermedad se me olvida lo que pasó, justamente vengo con otro tema, vengo con un café, vengo con un plan, vamos a ver estas flores, vamos con un cambio de tema, ¿verdad? O Ujú. bien, yo siempre le digo, para rescatar a una persona que está viviendo un momento de confusión grande, trate de tener la siguiente estrategia, 10 historias fabulosas, 10 historias fabulosas. Ay, doña María, cuénteme, ¿verdad que usted tenía, sus abuelos eran italianos? Sí, claro. Bueno, ¿cómo sé que es una historia fabulosa? Esas historias fabulosas no se buscan el día del aguacero, ¿verdad? Ajá. Esas usted las conecta, las conoce de siempre. Que son historias fabulosas, las cosas que fueron trascendentes en nuestras vidas y que son memorias cristalizadas, que no se van. Para algunos es cuando se casó, otros puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Pero Sí. dónde tuvo sus hijos, que fueron migrantes, que tuvieron carrete de bueyes, que tuvieron, es decir, Ujú. le dejo, voy a adelantar un reto, Ah, vamos a tener el primer reto. descubra esos 10 historias fabulosas. Usted que me escucha, familiar, de al que está cuidando. Todos tenemos historias fabulosas. Ujú. Es más, yo te estoy diciendo, dirigiendo mi mirada a ti, y ya uno estoy pensando cuáles Sí, son las mías, ya ¿verdad? uno va dando aquí en la Bueno, máquina. entonces, usted que conoce a su familiar, conoce sus historias fabulosas. Ujú. Por ejemplo, mi papá yo le conozco las historias fabulosas. Ujú. Y cuando está un poco confuso, hablamos de eso. Y si hablamos de eso 10 veces, ¿cuál es el problema? Ujú. La paciencia. El problema no es para el paciente No. o la persona que vive con la demencia, pero no ponerle cara de paciente. El problema muchas veces es el que cuida, está agotado o que no entiende eso, pero ya estamos entendiendo que es ¿Por qué? parte de eso y tenemos que bajarnos de ese nivel. Ujú. Entonces, reto, descubra, repase las 10 historias fabulosas. Entonces viene el aguacero, usted hace retirada, espera que escampe y viene con una historia fabulosa. Papá, ¿verdad que estoy contando una historia? Ujú. Papá, cuénteme, ¿usted verdad que usted tuvo huellas? Y entonces para eso él fue trascendente. Ujú. ¿Y cómo yo sé que es una historia fabulosa? Bueno, porque las historias fabulosas se le notan en los ojos de la gente. Esto es como muy romántico decirlo. Ujú. Se le notan en los ojos a las personas que le brillan Ay, y qué que bueno. hacen un gesto de alegría. Claro, tuve huellas. Y eran dos y eran blancos. Yo me sé la historia. ¿Sí? Y que les silbaba y que venían solos y todo. Eso es una historia fabulosa. Ujú. Que como está en el centro de las emociones del cerebro, ¿se acuerdan? El lugar Ujú. indestructible. Ujú. Las historias fabulosas están en el centro de las memorias emocionales Ujú. y siempre están ahí, aunque la enfermedad progrese. Qué interesante, ¿verdad? Cómo o sea, perdemos muchas cosas, pero eso queda como ahí. Ah, entonces, bueno, bueno, hay cuidadores que se enojan. Ay, yo ya le he dicho 5 veces lo mismo y le funciona. Bueno, sigamos. Sí. Pero entendemos que Ujú. podemos cansarnos. Ese es Ujú. otro tema que tenemos que ver cómo hacer descansar, reposar el ánimo a los que cuidan, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. El podcast anterior hablábamos precisamente de eso, de buscar esos espacios para nosotros como cuidadores, Y así, ¿verdad? exactamente. Hacer esa pausa, empezar como a cuidarnos nosotros para poder cuidar con amor a los demás, ¿verdad? Ujú. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿a dónde puedo acudir para hacerme pruebas que me permitan detectar de forma temprana una demencia? Bueno, las pruebas tempranas son estudios clínicos que tiene que hacer algún profesional que se dedica a eso.
¿verdad? Que alguien puede aconsejar hacerle exámenes de genética y puede confundirse o puede causar más temores de lo necesario. Entonces, yo le cambio el enfoque. Nosotros no necesitamos hacernos pruebas para ver si tengo un riesgo genético y demás. Lo que nosotros necesitamos es conocer cuáles son las armas que tenemos para la reducción del riesgo. Los 5 factores fundamentales con los cuales, o sea, no se enfoque en que quiero saber si me voy a enfermar, enfóquese en qué tiene que hacer para no enfermarse, ¿verdad? 5 factores principales para reducir el riesgo. Y con eso, digamos, se reduce un 70% de posibilidad. ¿No? Entonces, yo siempre cuento este cuento, si usted me permite. Por supuesto. Mi amigo, un amigo sacerdote, me regaló un rosario. Me lo traje al Vaticano, bendecido y todo lo demás. Qué lindo rosario. Y entonces lo puse en el carro, donde está el espejo. Entonces el rosario se movía para allá, para acá. Qué bonito rosario, ¿verdad? Pero un día me lo topé en una esquina y me hacía señas, seguro me va a saludar el Padre Solano. Y entonces bajé el vídeo, él también, y entonces me señaló, pero hay que usarlo. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Use las herramientas de reducción de riesgo, ¿verdad? Y no se preocupe, ¿verdad? Ocúpese en cómo reducir el riesgo de las demencias, porque hacer una prueba te paraliza. Emocionalmente puede llegar a conclusiones equivocadas, depende de tu personalidad. Puedes cometer errores, ¿verdad? Repartirle todo al primo, ¿verdad? Y después no me enfermé y entonces se quedó sin nada, estoy exagerando. Entonces, tome la decisión correcta, use las herramientas que sabemos desde la ciencia que reducen el riesgo. Y si algún momento tiene algún signo de alarma de la memoria, eso, que algún cercano no corrobora, porque esa es otra, ¿verdad? Uy, a mí todo se me olvida y entonces uno pregunta en el trabajo y es eficiente en todo, no falla en nada, es una idea. Pero si alguien corrobora de que si está fallando, pues cuando uno cambia, es el momento de consultar. Pero antes de eso, haga lo que tenga que hacer para reducir el riesgo. Ok. Y dice, ¿se relacionan el Parkinson con el Alzheimer? El Parkinson es una enfermedad, digamos, ¿cómo las relacionamos? Ambas son enfermedades degenerativas. Ambas tienen degeneración de neuronas, nada más que unas en un lugar que producen unas sustancias diferentes al Parkinson. Ambas tienen esa cualidad. Ambas condiciones tienen factores, digamos, causales múltiples, no solo uno. Ambas tienen factores genéticos de predisposición, ¿verdad? Y ambas tienen, o al menos las dos, más la demencia, Alzheimer que Parkinson, pero Parkinson tiene un riesgo, ¿verdad?, de deterioro cognitivo en el tiempo, la evolución de la enfermedad en el 90%. Y cerca del 20%, 25% pueden desarrollar demencia asociada a Parkinson. Pero no son lo mismo. No son causa-efecto. No. No tiene el mecanismo de enfermedades totalmente diferente. Pues alguien puede tener la mala fortuna de combinar ambas condiciones. Yo no he encontrado eso en mi historia de 40 años de pacientes. Pueden haber daños vasculares y cosas así, pero no son lo mismo, son de causas diferentes. Cuando uno ve el cerebro y los daños son diferentes, las sustancias que se acumulan en el cerebro, porque entonces se acumulan sustancias, son diferentes. En otras palabras, no son iguales y una cosa no lleva a la otra. Y para terminar, ahora sí, ¿a qué nos está desafiando usted esta semana? Ya vimos lo de las 10 historias fabulosas, pero ¿a qué nos está desafiando usted como experto en el tema? Bueno, los desafío a que todos tenemos el deber de cuidarnos y cuidar a otros.
Cuidarnos y cuidar. Y entonces, observar señales de alarma, míos y de otros. Ser el vigía de los demás, ¿verdad? Con mucho cariño y respeto. Y el otro desafío es que en esta enfermedad el actor principal es usted mismo. Entonces, concéntrese en hacer todas las cosas que desde la ciencia sabemos que reducen el riesgo. Ese es el desafío. No se quede inclinado o cabizbajo, ¿verdad? Sino actúe. Ujú. A ponernos a buscar soluciones y Sí. no quedarnos ahí. Ujú. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias, Muchas gracias a doctor, ti. por el espacio. De verdad que esperamos que esta información les llegue a todas esas personas cuidadores que están deseando información, ¿verdad? Y que sea de una manera lo más sencilla, así como usted nos los está explicando, amigable con todos nosotros. De verdad que muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan escuchando en este podcast, Cuidadores 65. Nos escuchamos en el próximo episodio.